Hola, bienvenido a lo que es su canal Versos Brillantes. Mi nombre es Arianna Veloz y soy estudiante de término de la licenciatura Lengua y Literatura orientada a la educación secundaria. El día de hoy voy a estar dando mis puntos de vista sobre un poemario llamado Espantapájaros, escrito por Oliverio Girondo. Elegí este libro ya que los poemas integrados son bastante interesantes. El autor atenta contra los valores estéticos del modernismo hispanoamericano, pues contiene temas que pueden percibirse como comunes, así como la visión del amor o la naturaleza, pero lo que marca la diferencia es que estos poemas llevan a estos recursos hacia el extremo. Es decir, el autor no se queda en una simple conjetura o en una simple opinión, vamos a suponer, como ya mencioné anteriormente, del amor y la naturaleza, sino que profundiza más allá. Nos hace reflexionar sobre cosas que quizá nunca lo habíamos visto de tal manera como expresa en los poemas de este poemario. Así que sin más que decir, los invito a que sigan viendo este video donde voy a mostrar una reseña sobre este libro. Antes que todo, es importante saber la biografía de este autor, Octavio José Oliverio Girondo, cuál era su nombre completo. Este fue un famoso argentino que vivió en el siglo XX, es conocido por escribir poemas que son diferentes a los tradicionales. Su estilo es divertido y a veces sorprendente. Uno de sus libros más famosos se llama 20 poemas para ser leído en el Trenvia. En este libro, Girondo usa palabras y frases cotidianas en lugar de formas poéticas tradicionales. Sus poemas son dinámicos y tienen un ritmo especial. Girondo también escribió otros libros como Calcomanías y Espantapájaros, que es el que estamos analizando en este video. Este tiene una extensión de 59 páginas en las cuales están plasmados 24 poemas. En ellos exploró temas como el amor y el cómo nos relacionamos con el mundo. La poesía de Girondo ha tenido un gran impacto en la literatura argentina y latinoamericana. Su forma de escribir influenció a muchos poetas que vinieron después de él y sus poetas siguen siendo estudiados y apreciados por su originalidad y por cómo rompieron las reglas tradicionales de la poesía. En general, para mí son poemas impactantes, los cuales pueden sacar unas cuantas sonrisas por la forma extremista de la voz poética, pero a la vez puede dejar reflexiones, ya que conjuga temas reales. El libro Espantapájaros de Oliverio Girondo fue publicado en 1932 en un momento en que había un grupo de escritores y artistas en Argentina que querían hacer cosas diferentes en la literatura y el arte. Girondo formaba parte de este grupo y su libro era parte de un movimiento llamado ultraísmo, que buscaba hacer poesía de una manera nueva y audaz. En Espantapájaros, Girondo escribió poemas que rompían con las reglas tradicionales y utilizó palabras cotidianas creando imágenes sorprendentes. El objetivo que tenía este autor era que sus poemas fueran emocionantes y diferentes a lo que ya se habían visto antes en otros movimientos literarios. El libro fue importante porque contribuyó a la renovación de la poesía en Argentina. Girondo y otros escritores de su tiempo querían explorar nuevas formas de expresión y liberar su creatividad. Su trabajo influyó en muchos otros poetas y dejó una marca duradera en la literatura argentina. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo que tiene este escritor en el mantifierrismo? Oliverio Girondo, el autor de Espantapájaros, no tuvo una vinculación directa con el martifierrismo. ¿Y qué fue el martifierrismo? Pues fue un movimiento literario artístico que tuvo lugar en Argentina a principios del siglo XX y estaba asociado principalmente con la revista de Martín Fierro, publicada entre 1924 y 1927. El movimiento se caracterizó por su crítica social, su estilo rebelde y su defensa de la indignidad argentina. Si bien Oliverio Girondo perteneció a la generación literaria que surgió después del martinfierrismo, su enfoque y su estilo poético
era rebelde y su defensa de la identidad argentina perteneció a una generación literaria que surgió después del martinfierrismo y su estilo poético era diferente y significativamente de las características del movimiento. Girondo se inclinó más hacia la vanguardia y el experimentalismo de la poesía, explorando nuevas formas de expresión y rompiendo con las convenciones literarias establecidas. Sin embargo, es importante destacar que Girondo fue contemporáneo de algunos escritores asociados al martinfierrismo, como lo fue Jorge Luis Borges y Roberto Alto, y compartió el mismo periodo histórico y cultural en Argentina, aunque sus enfoques poéticos difieren. Girondo y los martinfierristas pueden ser considerados como figuras influyentes dentro del panorama literario y cultural de la época. Ahora bien, según algunas investigaciones realizadas, encontré una crítica hecha por Benvenuto, un estudiante de literatura que publicó en la página Leyendo en Casa. El poeta de este libro, Espantapájaros, nos muestra que la automatización de lo cotidiano termina por tornarse cómica. Nos presenta una estética novedosa, urbanista y moderna, siendo uno de los pioneros del arte vanguardista en la Argentina en los años 20, que logra introducir e impregnar el humor en la poesía. Después de haber leído este libro, escogí 3 poemas, los cuales voy a dar mi punto de vista, mi opinión de lo que entendí y algunas de sus características. Elegí el poema 1, pues este poema es representativo del movimiento vanguardista, ya que tiene su musicalidad, pero no sigue algún tipo de rima. Rompe con la regla de las estrofas y versos que se veían en movimientos literarios anteriores. Entiendo que tiene un tono íntimo, ya que hace comparaciones directas con las partes del cuerpo de la mujer y algunos recursos de la naturaleza, para formar una imagen en la mente del lector de lo que quiere transmitir, en cuestión de forma, textura y significado. Un ejemplo de esto en la voz lírica se expresa en las siguientes líneas. Y dice: no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a 0 al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Es decir, para el poeta toda mujer es bella, no importa cómo sean o cuáles sean sus atributos, bellos o feos. Sin embargo, la mujer que a él le llena de verdad, la que ama sinceramente, es la que vuela. Esa mujer que sueña, que se siente libre y está viva. Ejemplo de ella es María Luisa. No era una mujer agraciada, pero despertaba en él las ansias de vivir. Su forma de ser lo atrapaba y despertaba todo tipo de deseos físicos y emocionales en el poeta. Con ella perdía la noción del tiempo, era tanto lo que le llenaba que ninguna otra mujer le podía dar lo mismo. Para el poeta, una mujer que vuele, que no sueñe, etc. Es como un animal que no hace otra cosa más que lo mismo cada día, sin esperar nada más. Por eso, para seducirlo, no le vale una mujer cualquiera. Es importante ver cómo con pocas palabras el poeta es capaz de expresar algo que puede ser difícil de explicar. En la mayoría de la literatura y en concreto en la poesía, la belleza física es algo que revoluciona a los poetas, que los atrae. Sin embargo, la parte emocional de la amada suele quedar en un segundo plano, a menos que sea importante para el poeta. En este caso, es esencial esta riqueza interior de la mujer para que el escritor se sienta atraído hacia ella. No estamos ante un poema común, porque no se alcanza la belleza física. Se incide directa y únicamente en la interior, que resulta realmente y mueve un sentimiento del poeta y de los versos que escribe. No es que busque una mujer que no sea bella, sino lo que prima sobre la belleza física es la interior, el cómo es verdaderamente la mujer, la persona
y lo que se puede sentir atraído. El segundo poema que elegí es el número 5 que existe en este poemario. Este, al igual que el presentado anteriormente, rompe con las normas estrictas de los anteriores movimientos literarios en cuanto a su rima y métrica, ya que contiene versos libres. Además, es uno de los poemas que más me impactó de este libro, ya que el tema que presenta es que todos somos uno, es decir, el monismo se ve representado en su máximo esplendor. El tono es un tanto irónico, esto debido también a la temática que representa. Pues a lo largo de este se encuentran elementos de la naturaleza que la voz lírica trata de igualar con las personas, es decir, que todos y todo somos una familia y debemos de reflexionar antes de comernos algo o hacer algo en contra de la naturaleza. Esto es representado en las siguientes líneas. Después de golapar 9 lenguas de pampa, nos hemos sentado ante la humereda del puchero, 3 bocados, y el esófago se nos anuda. Hará un periodo genealógico, este zapallo. ¿No sería hijo de nuestro papá? Los garbanzos tienen un gustico al paraíso, y por si resulta que estamos devorando a nuestros propios hermanos, a medida que nuestra existencia se confunde con la existencia de cuando nos rodea, se intensifica más el terror de perjudicar a alguien miembro de la familia. Este poema lleva a una reflexión en cuanto a la sociedad y a preguntarme, ¿de verdad son más importantes que la naturaleza o la naturaleza es más importante que yo o simplemente somos iguales? A lo que si digo que no, estaría siendo hipócrita conmigo misma, ya que soy consciente que sin la naturaleza y los recursos que nos dan a los seres humanos no estaríamos viviendo plenamente y que en muchas ocasiones somos nosotros mismos quien deterioramos nuestro entorno. Así que la naturaleza estaría mucho mejor sin las personas. Pero digo que sería hipócrita, ya que aún sabiendo esto, me cuido más a mí misma que a la naturaleza. Y me quiero más a mí también, teniendo en cuenta además de que aunque vivamos en ella, tenemos que cuidarla. El tercer y último poema elegido para comentar sobre este es el número 16. Entiendo que la voz lírica de este poema se utiliza un tono irónico también. En general trata sobre querer ver la vida de diferentes perspectivas y para entender eso hay que estar en el cuerpo o en el lugar, animal o cosa que quisiéramos comprender. Transmigrar es el eje central de este poema, que es hacer un viaje escapando de la realidad. La voz lírica no se presenta como una persona común o que le gusten las actividades cotidianas como jugar dominó o hacer alpinismo, como lo dicen las primeras líneas del poema, sino que busca diferentes sensaciones, accionar de manera diferente, entre otras cosas. En este poema se presentan muchos recursos de la naturaleza, como animales, rocas, la tierra, árboles y hasta lugares a los que el autor quisiera transmigrar y da las razones del por qué, como se presentan en las siguientes líneas. Desde el amanecer me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral dentro de la primera piedra que hallo en mi camino. Y antes de anochecer ya estoy pensando la noche y las chimeneas con un espíritu de gato. Qué delicia la de metamorfiarse en abejorro, la de saborear el polen de las rosas. Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de sentirse penetrado de tubérculos, de raíces, de la vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillas. Para apreciar el jamón no es indispensable ser chancho. Quien no logre transformarse en caballo podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa tirar el carro. Ahora bien, otros poemas que representan las relaciones humanas y la visión del amor en este libro son el número 3 y el número 12. Pues el 3 es un conversatorio de preguntas y respuestas entre las cuestionantes a su pareja sobre las expectativas y cómo eran las cosas en un inicio y cómo se fue deteriorando con el tiempo. Como todo se fue desgastando, tanto los hábitos como el aspecto físico, que fue cambiando. Pero lo impactante es que se sigue resaltando aquellas cosas buenas
entre la relación como es la fidelidad a través del tiempo. Por ejemplo, como se muestra en las siguientes líneas. Y no contenta con hacerme navegar por el mundo, cuando hace 16 años que estoy anclando en correo. ¿Recuerdas las que tenías cuando me conociste? En ese tiempo me imaginaba que serías soldado y mis pezones se incendiaban al pensar que tendrías un pecho áspero como un felpudo. Eras fuerte, escalaste los muros de un monasterio. Mientras que el número 12 hace una descripción de las etapas que se pasan cuando como humanos sentimos y desbordamos pasión por alguien más, como es el fragmento que se muestra en esta oportunidad. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se escoplan, se disgregan, se alteran, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se manean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprieta, se entormecen, se tantea, se ajustan, desfallecen, se perpelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se aspersan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan. El poemario Espantapájaros, escrito por Oliverio Girondo, es una obra excepcional que merece ser elogiada. Este libro desafía las convicciones poéticas tradicionales y nos sumerge hacia un mundo de originalidad y audacia. Los poemas de Girondo en Espantapájaros son verdaderamente joyas literarias que nos sorprenden en cada página. Su estilo vanguardista y experimental nos invita a explorar nuevas formas de expresión y a romper con los límites establecidos. Cada palabra está cuidadosamente elegida para crear imágenes potentes y evocadoras. La temática abordada en este poemario es amplia y profunda. Girondo nos habla del amor, de la ciudad, de la identidad y de la relación entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Sus versos llevan a un viaje emocional, despertando nuestras emociones y haciéndonos reflexionar sobre la condición humana. Además, el ritmo y la musicalidad de los poemas en Espantapájaros son cautivadores. La forma en que Girondo juega con las palabras y las estructuras nos sumerge en un universo poético único y estimulante. Cada lectura nos brinda una nueva experiencia, descubriendo matices y significados profundos en cada verso. En sí lo recomiendo totalmente, ya que es una obra que muestra la poesía. Oliverio Girondo nos deleita con su estilo arriesgado y su capacidad para despertar nuestras emociones. Este libro merece ser celebrado como una valiosa contribución a la literatura, y aquellos que se aventuren en sus páginas serán recompensados con una experiencia poética inolvidable. Sin más que decir, en este video he tratado varios puntos importantes sobre el poemario Espantapájaros perteneciente a un escritor de la vanguardia. Vimos lo extraordinario que son sus poemas, la diferencia en la redacción, cómo rompe con las reglas. Espero que tanto la visión general y el análisis de los 3 poemas elegidos te hayan incentivado a leer este libro tan maravilloso.